Muchas gracias, Chema. Ha sido un placer. Pues después de escuchar a Chema, tenemos al doctor Ángel Carracedo, conocido por todos nosotros como uno de los padres de la genética en nuestro país. Ángel es catedrático de Medicina Legal, investigador y experto en genética. Actualmente dirige la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica Sergas de la Xunta de Galicia y el Centro Nacional de Genotipado. Coordina el Grupo de Medicina Genómica de la USC, un grupo con más de 100 investigadores. Es Premio Jaime I de Investigación y doctor honoris causa por varias universidades de Europa y América. Ángel podría hoy hablarnos de cualquier cosa en relación a la genética, y quién mejor que él para hablarnos hoy del papel de la genética en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades raras neurológicas. Doctor Carracedo, por favor. No sé si... Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, que es un placer muy grande para mí estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación y sobre todo agradezco el esfuerzo que está haciendo Pilar y todo su grupo con esta Fundación Querer, que me parece admirable, todas las acciones que están haciendo y muy, muy necesaria. De modo que ánimo y seguir adelante. Y llevamos ya más de media hora de retraso respecto al horario previsto. Yo voy a intentar ahorrar un poquito de ese tiempo perdido, porque lo que les quiero contar es un poquito qué la genética puede aportar a todo esto, qué es la genética. Les voy a hablar de una manera que puedan entenderlo absolutamente todos. Bueno, primero hablarles de enfermedades raras. Tengo que hablar de la genética de enfermedades raras neurológicas. Una enfermedad rara, ya saben que es algo que se define por un tema de frecuencia. Cuando la frecuencia de una enfermedad es de menor que 1 en 2000, esto le llamamos enfermedad rara. Muchas son genéticas. Más de un 80% de las enfermedades raras son genéticas. Y la gente, las personas que las padecen, tienen hoy día derecho al diagnóstico. Es un derecho que está reconocido en todos los países desarrollados y que está reconocido también en nuestra cartera de servicios. ¿Qué es una enfermedad neurológica? Bueno, primero, ¿qué es una enfermedad? No crean que hay una definición buena de enfermedad. Yo, después de reflexionarlo mucho en mi vida, llegué a la conclusión de que la definición de una enfermedad es lo más sencillo. Es un proceso de base biológica por el que un individuo sufre o hace sufrir a los que le rodean. A veces no es consciente de que hace sufrir a los que le rodean, pero no por eso deja de ser un problema. Cuando ese sufrimiento y ese problema afecta al sistema nervioso central, al cerebro o al sistema nervioso en general, le llamamos una enfermedad neurológica. ¿Y qué lo pueden causar? Lo pueden causar genes y lo puede causar también el ambiente. No todo es genético. Hay muchas enfermedades neurológicas que son adquiridas. Le llamamos congénita cuando aparece al nacimiento, pero no todas las que aparecen en el nacimiento también son genéticas, pueden también ser adquiridas. Imagínense, por ejemplo, la parálisis infantil es normalmente más adquirida que genética, debido a hipoxias en el periodo perinatal o problemas anteriores durante el embarazo. Pero también son muchas genéticas. Muchas de las enfermedades congénitas neurológicas son genéticas y pueden afectar a muchas cosas. Pueden afectar, por ejemplo, a trastornos del movimiento. Por ejemplo, aquí están todas las ataxias o distonías hereditarias. Pueden afectar a problemas de neurodesarrollo, problemas neuropsiquiátricos, como puede ser todo el espectro autista o el síndrome del X frágil del que les hablaré. Pueden afectar a problemas neuromusculares como son el sarcoma de Tooth o la distrofia miotónica. Pueden afectar a muchas formas de epilepsia. Pueden originar problemas muy, muy diversos. Y estas son genéticas. ¿Y qué es la genética? ¿Y qué es un gen? Pues creo que voy a animarme a explicárselo para que lo entiendan siempre bien. La genética
es lo que define un libro de instrucciones que tienen todas las formas de vida que llamamos ADN. Todo lo que tiene vida tiene ADN y lo que no tiene vida no la tiene. Un plástico, una piedra no tienen vida, no tienen ADN. Una mariposa, una bacteria, una lombriz, una planta, un humano, tenemos vida, tenemos ADN. Es un libro, es lo más literario del mundo porque es un libro grande que tiene instrucciones que va definiendo por qué esa mariposa es una mariposa y es esa mariposa, por ejemplo. Es un libro que está escrito en un vocabulario de nada más que 4 letras, que son la A, la T, la C y la G. El alfabeto es solo de 4 letras. Las palabras del libro son de 3 letras. Y los capítulos del libro que tienen instrucciones, por ejemplo, en nuestro ADN, que se nos hagan los ojos, que se nos hagan los dientes, que se nos hagan las neuronas, las conexiones entre las neuronas, le llamamos genes. En nuestro gran libro del ADN tenemos 22.000 genes aproximadamente, 22.000 instrucciones. Muchas veces un gen puede hacer más de una cosa y a veces no funcionan siempre, ni funcionan en todos los órganos del cuerpo igual. Se lo estoy contando como un libro porque es la mejor manera que tienen para entenderlo, que está en 23 tomos y que ya les digo que es muy grande porque es un libro que tiene 3.300 millones de letras. Yo les pongo aquí la Torre de Hércules porque es el tamaño aproximado, pero viene a ser como un edificio de 10 pisos y que es un libro que hoy día podemos leer. Se lo defino como un libro, pero en realidad es como un hilo que está dentro de las células. Sabéis que estamos hechos de células y dentro del núcleo de las células está el ADN ahí enrollado. Es como un hilo doble y largo. Imagínense que el ADN de una célula mide como yo. Imaginaros si será largo el hilo. El ADN de todas las células de nuestro cuerpo darían para ir a la Luna y volver 6 veces, si lo ponéis junto. Y hoy día lo interesante es que estas letras del libro las podemos leer. Como les decía, son 2 hilos enrollados que es fácil que se separen, que contienen más o menos la misma información, exactamente la misma información. Si los 2 hilos se separan y por ahí hay hastes, cs y gs, de un hilo salen 2, y de 2, 4, y de 4, 8. Eso es la vida. La vida apareció en la Tierra poquito tiempo después de que la Tierra se formó. Apareció esa molécula. Seguramente apareció en la propia Tierra, aunque hay gente que defiende que vino del exterior, pero es lo más improbable. Apareció y ese hilito se empezó a dividir y así empezó la vida. Y la molécula se duplicaba y había vida, pero no había problemas. Era una vida muy aburrida, una molécula que se duplicaba. Pero el libro de la vida decidió hacer 2 instrucciones, 2 capítulos muy curiosos. Uno fue la muerte. Definió la muerte. La muerte es consustancial a la vida. La muerte de los individuos y la muerte de las células está programada. Pero también decidió otra cosa. Y es que cada vez que se produce una división celular y de padres a hijos, siempre tengamos la mitad del padre más la mitad de la madre más algo nuevo. Le llamamos mutación. Puede afectar una letra, puede afectar una hoja, puede afectar a muchas hojas o puede afectar a un tomo entero. ¿Por qué? La mutación muchas veces cambia una letra y no pasa nada. Otras veces cambia una letra y es bueno. Uno es a lo mejor más, le sale la piel blanca que a lo mejor en un sitio donde no hay sol es bueno. O la piel negra en un sitio que hay sol es bueno. Otras veces es mala, pero es azarosa y es parte del diseño de la vida porque es necesario para ser distintos. Si en una especie fueran todos iguales, viene un cambio climático, un tóxico y se mueren todos. La mutación está diseñada, es aleatoria y es necesaria para la vida porque es lo que origina la diversidad. No siempre es favorable y a veces origina problemas. Esto es parte de la vida. Muerte y enfermedad son consustanciales a la vida. Y así apareció la mutación y esa molécula empezó a originar poco a poco toda la diversidad de vida que ven ustedes en la Tierra. Y el ser humano en esta evolución que surgió desde entonces lleva aquí muy poquito tiempo. Lleva solamente 150.000 años. Imaginaros la vida en la Tierra como un día de 24 horas. Llevamos aquí menos del último minuto. Yo no pensaba hablar de esto, pero ya a raíz de la anterior charla voy a decir 2 cosas. Somos una especie, no sé si muy buena o muy mala.
somos como todas las demás. Cada vez que veo un tipo raro como un Trump o así, pienso que muy mala. Cuando veo a veces la gente que está como en asociaciones como Querer o Ruta y en Anxiños, digo que muy buena. Somos una especie un poco diferente, como todas lo son. Tenemos una cosa distinta a otras especies. La primera, que nos hace muy distintos, es el lenguaje. Por eso, esto fue una clave muy importante para la evolución. Somos una especie que tiene muchísima más capacidad de comunicación. Somos muy nueva y, por lo tanto, tenemos poca variación. Físicamente somos igualitos. 2 mariposas, 2 gusanos, 2 lo que queráis, son más distintos entre ellos que 2 humanos entre nosotros. 2 chinos, que llevan un poquito más de tiempo en la Tierra, son más distintos entre ellos que 2 europeos entre nosotros. Pero ¿qué pasa? Miramos mucho para nosotros mismos y no miramos nada para lo que nos rodea. Somos una especie creativa y que disfrutamos de la belleza. Esto sí que nos hace también un poco especiales. Y aunque somos muy iguales físicamente, somos muy distintos en nuestros comportamientos y emociones. Tenemos muchísima variabilidad de aptitudes. Por eso, la charla anterior del sistema educativo me gustó, porque aparte que es cierto que no nos permite entender bien el mundo que nos rodea, tiene otro problema, que trata de hacernos todos iguales, llegando a una edad determinada, y hace lo contrario que la biología. La biología nos quiere distintos, nos quiere diversos. El sistema educativo nos quiere iguales. Eso biológicamente parece un error bastante grave. Y bueno, el caso es que estamos aquí. Y tenemos mutaciones y tenemos problemas. Los problemas pueden afectar a veces un libro entero. Podemos tener un cromosoma de más o un cromosoma de menos. Esto origina problemas, como ya sabéis todos, que es, por ejemplo, el síndrome de Down, que es tener en el libro 21 3 cromosomas en vez de 2. Son niños diversos. Le llamamos síndrome porque son niños que tienen todos unas características parecidas, pero no son iguales, porque dentro de ellos también tienen diversidad. Esto es otra cosa importante para entender lo que voy a contar. A veces lo que acontece es más pequeño. A veces lo que sucede es que no se pierde o se gana un libro. Normalmente que se pierda un libro es malísimo, salvo que sea un cromosoma sexual que vale para poco. Pero sí que se pueden perder trozos del libro. Le llamamos delección. Estos niños que ven aquí es un trastorno que se llama síndrome de Williams, otra enfermedad rara, pero no tan rara, en la que se pierde un trocito de cromosoma 7, del libro 7. Se pierden estos genes que ven aquí. Los genes, aunque sabemos más o menos cuántos hay, no sabemos para qué valen todos ellos. Y a veces lo sabemos por estos niños. Por ejemplo, ven este que pone ELN. Sabemos que es el gen que forma la aorta. Esto da la instrucción para una proteína que se llama elastina. Por eso estos niños van a tener a veces problemas de la aorta, de estenosis aórtica. Y son niños que al faltarle estos genes son distintos. Son niños que tienen discapacidad intelectual, pero también la discapacidad intelectual es una cosa muy genérica, que mide solo un coeficiente de inteligencia, y la vida son muchas más cosas que el coeficiente de inteligencia. Y la definición de inteligencia es muy artificial. Son niños que, por ejemplo, tienen problemas muy serios de concepción espacial porque no entienden tercera dimensión y se pueden tropezar en las escaleras. No es porque no las vean, es que no lo entienden. Pero son niños que tienen hiperacusia y que tienen la capacidad musical perfectamente conservada. Sabiendo que tienen este síndrome, ya es una cosa interesante saber cómo enfocarlos, porque no les enseñes a pintar, no lo vas a conseguir, pero les puedes enseñar a tocar. Y además tienen una sociabilidad espectacular y un cariño por los demás y una empatía espectacular. Tienen problemas y tienen cosas buenas, como todos nosotros. Saberlo es importante para prevenir problemas que pueden tener, y también es importante para saber qué áreas podemos desarrollar para que sean niños felices. No son enfermos, son distintos. Acordaros que una enfermedad es un problema. Pueden tener enfermedades, como todos nosotros, y a veces tienen más de alguna. Ya os digo que estenosis aórtica tiene mucho más. Pero no es una enfermedad es un problema por el que uno sufre o hace sufrir a los que le rodea, y como los Down son normalmente niños muy felices. Lo siguiente más pequeño es que se pierda o se gane una hoja. Esto lo sabemos desde hace poco. Es bastante frecuente en el genoma, y sobre todo en relación con algunas enfermedades, que se produzcan pérdidas o ganancias de hojas del libro. Sobre todo en zonas donde hay hojas repetidas, que le llamamos CNVs.
Esto es una de las causas más importantes de la discapacidad intelectual y del autismo. Ven, por ejemplo, este es un niño que tiene autismo y que tiene discapacidad intelectual. Esto lo miramos hoy día, por eso lo podemos analizar fácil y rápido, con unos chips que preguntan, por ejemplo, que miden, en vez de estudiar todas las letras, estudiamos una letra por cada hoja. Son 1 millón de letras, más o menos. Y esto es cromosoma X. Y ven que este es el número normal de copias, y ven que le falta aquí una copia. Unas poquitas. Aquí hay un gen que se llama OPHN1 que lo tienen deficitario, y por eso estos niños tienen este problema. ¿Y por qué es importante saberlo y por qué es importante el diagnóstico? Primero, porque entender lo que pasa es lo primero que hay que saber, pero también porque muchas veces puedes predecir comorbilidades y puedes saber qué otras cosas pueden pasar. Mirar, por ejemplo, estas deleciones y duplicaciones, que algunas son recurrentes, pues ya sabes que estos niños van a tener discapacidad intelectual y TDAH, o estos niños que tienen discapacidad intelectual van a tener problemas de lenguaje. Todo esto lo sabemos y lo podemos predecir, no con el 100%, pero sí podemos saber, va a tener epilepsia con un 80%, va a tener un problema cardíaco con el 70%, y esto es muy importante para poder prevenirlo y para poder seguir estos pacientes que están a riesgo de otros problemas. Lo siguiente más pequeñito que puede pasar es que a veces en el genoma tenemos, ¿os acordáis que las palabras son de 3 letras? Hay lugares en el genoma donde tenemos, por ejemplo, CGG, 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 3 letras repetidas. Dicen como la misma palabra. Eso normalmente son instrucciones que codifican, es como hacer vagones de trenes. Son proteínas transportadoras que tienen que llevar otras cosas y por eso necesitan vagones iguales. Y cuando hay esas 3 letras repetidas, es muy fácil que se produzcan mutaciones en el sentido de que aumente el número de letras. Le llamamos enfermedades por expansión de trinucleótidos. Entre ellas están todas las formas de ataxia y están la causa genética más frecuente de discapacidad intelectual, que es el síndrome del X frágil, que son expansiones de CGGs precisamente en un gen que se llama FMR1. Y lo siguiente y más frecuente es que simplemente cambie una letra. Puede cambiar una letra y no pasar nada, pero puede cambiar una letra y haber un problema. No es lo mismo con ese sol hay más luz, que se cambia una O por una A y dice con ese sal hay más luz, es otra cosa. Esa instrucción no funciona. Hay muchísimas. Si tenemos 22.000 genes, en todos potencialmente puede haber un problema, porque los genes sirven para algo. Por eso es importante diagnosticarlos. Y gracias a este señor que ven aquí, que se llamaba Fred Sanger, que es una persona admirable, y era una persona admirable, este señor descubrió cómo leer las letras del libro. Descubrió una técnica que le llamamos secuenciación, y por ello le dieron su 2º premio Nobel de Química. Es la única persona que recibió 2 premios Nobel de Química. Era una persona maravillosa humanamente y admirable científicamente. La tecnología que él descubrió en el año 77, en el 80, 3 años solo después le dieron su 2º premio Nobel, todavía es el golden standard, lo que utilizamos más en los laboratorios, y permitió que un proyecto internacional muy importante, que fue el proyecto Genoma Humano. Si en el libro del ADN está la causa de tantas enfermedades, la causa de la muerte, la causa del cáncer, la causa de entender nuestra diversidad, qué importante era tenerlo todo. Al principio era muy complicado de leer. El proyecto Genoma Humano tardó 12 años de muchos científicos del mundo organizados en 2 consorcios, uno público y otro privado, y participaron, y tardamos 12 años y costó cientos de millones de euros para tenerlo, pero provocó una revolución total en el conocimiento y pudimos empezar a diagnosticar enfermedades genéticas, porque hasta ese momento solamente podíamos diagnosticar las grandes alteraciones de los cromosomas que os contaba al principio, y casi todos los problemas son simplemente letras. Recientemente hubo otra gran revolución tecnológica, que fue la aparición de lo que llamamos secuenciadores de nueva generación o secuenciación paralela masiva. Imagínense que el proyecto Genoma Humano tardó del 90 al 2002, 12 años para tener el libro de la vida. Hoy día podemos secuenciar genomas completos
o la parte codificante del genoma, que es la parte que entendemos, la parte que tiene claras instrucciones, o grupos de hojas con muchísima facilidad, con muchísima. En todos nuestros laboratorios, Pablo está aquí, en el nuestro, hacemos genomas o exomas todos los días. El coste ha bajado a ser asequible y esto está revolucionando completamente, absolutamente el diagnóstico. Y también no solo son las máquinas. Imaginaros que tengo un niño con un problema, que te viene un niño con un problema y quieres saber que parece genético. No parece que sea nada grande en el genoma porque lo analizamos primero, debe ser una letra. ¿Qué hacemos entonces? Secuenciamos, por ejemplo, grupos de genes o todo el genoma o toda la parte codificante del genoma. Pero eso es un libro gigantesco. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está la letra que está mal? Lo comparamos con un genoma de referencia. Y es lo primero que hacemos, pero claro, somos distintos. Lo comparamos con el libro de alguien que sabemos que no le pasa nada, que no le pasó nada. Pero claro, al ser distinto, vamos a tener por lo menos 40.000 diferencias o más. Y aquí es donde vienen a trabajar los bioinformáticos, que es gente que va eliminando, por ejemplo, de esos 40.000 todo lo que es común en la población, todo lo que no está en los genes que tiene que ver con lo que pensamos, todo lo que produce, solo se queda con aquello que sabemos que es malo. Y así nos vamos quedando con menos y menos y menos variantes hasta encontrar en muchas ocasiones la causa del problema. Pero para esto se necesitan recursos bioinformáticos y superordenadores. A veces encontramos la causa, a veces no. Cada vez más frecuentemente sí. Muchas veces tenemos un problema que encontramos una letra que cambia y no sabemos cuánto vale. Le llamamos mutaciones de significado incierto. Esto nos complica bastante la vida, pero cada vez podemos hacer cosas más interesantes para saber lo que hay. Hoy día, por ejemplo, con una técnica que se descubrió hace poquito que llamamos CRISPR-Cas, podemos editar las letras y quitar la letra, cambiarla o quitar el gen y hacerlo, por ejemplo, en un pez cebra. Imaginaros un gen de autismo, que no sabemos realmente si produce ese problema. ¿Qué hacemos? Si el pez cebra lo tiene parecido, que casi seguro que sí, en este caso que os estoy poniendo aquí, que se llama AUTS2, sí, se lo quitamos al pez cebra y vemos qué problemas tiene el pez cebra. Y os aseguro que así se aprende muchísimo, porque además sobre ello podemos incluso hacer cribado de fármacos, buscar tratamientos, saber la causa. Y cada vez estamos descubriendo más genes relacionados con enfermedades. Antes los descubríamos por la técnica de Sanger convencional, pero cada vez los descubrimos más por secuenciación de nueva generación. Y ya en casi 5.000 genes distintos somos capaces de diagnosticarlo. Enfermedades tan complejas como pueden ser los trastornos del espectro autista. Hemos descubierto ya más de 200 genes que tienen que ver con el autismo. Muy importante que muchas veces no producen solo autismo. A veces sabemos que estos producen también discapacidad intelectual, esto es esquizofrenia, estos trastornos metabólicos. Espero que aquí dentro de poco sepamos también los que producen trastornos del lenguaje. Y también los clasificamos en grupos para buscar grupos tratables. Otra cosa que hemos aprendido es que a veces, las mutaciones casi siempre son de novo. A veces se heredan de alguno de los padres, pero es más infrecuente. Lo más frecuente es que aparezcan en los hijos espontáneamente, por este azar que se produce. Pero muchas veces no aparecen en las primeras divisiones celulares. Son lo que llamamos mosaicos. No tienen todas las células del cuerpo mutadas, pero sí un grupo de células que afectan al neurodesarrollo. Y el saberlo, pues como antes, es importante para predecir comorbilidades, como os contaba. Por ejemplo, esto sabemos que además de tener autismo, pueden tener arritmias, o estos que pueden tener epilepsia, otros que pueden tener trastornos del lenguaje, o ataxias, o problemas gastrointestinales. Y hoy día, aproximadamente en el 40% o un poquito más de los casos de TEA, somos capaces de encontrar la causa genética. No siempre es posible, porque puede ser complejo, puede no ser esto, o puede ser otra causa. Y la investigación en todo esto se está facilitando gracias a un consorcio internacional, que es el Consorcio Internacional de Enfermedades Raras,
que está promoviendo muchísimo la investigación en el campo y es el único gran proyecto internacional donde, aunque muy tímidamente, participa actualmente España. Esto fue el momento de su creación. Este era yo, que era joven en aquel momento. En los últimos años me deterioré absolutamente. Pero fijaros qué cosas tan bonitas tiene. Tuvo dos fases. Unos objetivos hasta el 2016 que se cumplieron completamente, y el año pasado fijamos los objetivos hasta el 2027. En el 2027 lo que pretendemos o lo que se espera es que en todos los países desarrollados podamos diagnosticar todas las enfermedades genéticas raras desde un año, en el momento que aparezcan los síntomas, tener el diagnóstico del 90%. Y también otra cosa muy importante, tener más de 1000 nuevos tratamientos para las enfermedades raras. En España, la Organización de Investigación de Enfermedades Raras está organizada dentro de un centro en red que dirige Pablo, que os hablará a continuación, que se llama el CIBERER y que está alineado completamente con los objetivos del IRDIC. Y es cierto que tal vez tenemos más fármacos. Y yo antes me parecía imposible, pero estoy absolutamente seguro que vamos a conseguir estos objetivos de más de 1000 tratamientos. ¿Por qué? Porque han aparecido nuevas herramientas terapéuticas. Antes era casi todo pequeñas moléculas, pero hoy día tenemos terapia génica, tenemos terapia celular. El otro día en la reunión del CIBERER con terapia génica y oligonucleótidos antisense, otro estilo de terapia génica, para mí fue espectacular, y yo creo que para todos, ¿verdad, Pablo? Ver niños con atrofia muscular espinal, que antes se morían todos y que no podían andar, corriendo y andando a los 10 años y 12 años. Era tan espectacular que ojalá lo vayamos desarrollando y consiguiendo para otras enfermedades. Y se espera que esto represente además lo que es una alegría para nosotros, puede ser una pesadilla para los sistemas de salud, porque se espera que los fármacos para enfermedades huérfanas representen en el año 2020 ya el 4 o 5% del gasto sanitario. Y ya para acabar, creo que los objetivos de diagnóstico no solo lo conseguiremos con investigación y con tecnología, sino que hacen falta también medidas políticas, organización, cómo se organiza el diagnóstico genético en España. España está muy lastrada porque podéis creer que es el único país de Europa que no tiene especialidad de genética clínica todavía hoy día. Podéis creer que en la mitad de las facultades de medicina de España no se da genética. Esto es una vergüenza que lo hace todo más difícil. Por eso está organizada de forma caótica y a veces de forma desigual lo que es el diagnóstico. El Consejo Genético a veces no hay especialización y tampoco está organizado. Necesitamos trabajar muchísimo más. Y no conseguiremos los objetivos solo con tecnología, ni solo con bioinformática, ni solo con secuenciación de nueva generación. Lo conseguiremos organizándonos, educando y trabajando de forma conjunta. Y yo simplemente para darles un último mensaje de esperanza a toda la gente que tiene problemas o con niños que tienen problemas. Todo lo que son trastornos genéticos del neurodesarrollo, trastornos de neurología, confluyen en ellos las dos ciencias más disruptivas del siglo XXI, que son la genómica y las neurociencias. Y por eso que hay un margen importante para la esperanza. Y ya sin más, acabo con mi grupo del que estoy muy orgulloso. Y este soy yo, que ya tengo que ir callando, que llevo el tiempo prometido hablado. Nada más, gracias. Muchas gracias, Ángel. ¿Se entendió? Muchas gracias. Me ha encantado. Me siento por ahí. Vamos a ver, fenomenal.